Entonces, nuestro tema para hoy es que Dios desea bendecir nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos. Vamos a meditar primeramente en el libro de los Salmos y el título de esta sección sería La vida abundante comienza por meditar diariamente en la palabra de Dios. Entonces vamos a mirar la importancia de meditar en la palabra de Dios. Y dice el Salmo 1:1, bienaventurada la persona que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Entonces aquí nos está hablando David sobre la importancia del meditar todo el tiempo, diariamente, en la palabra de Dios. Y la palabra bienaventurado es muy feliz. Entonces, si queremos tener una vida abundante, una vida plena, necesitamos aprender a recibir los consejos que Dios nos da en su palabra. Y nos está diciendo que es bienaventurada la persona que no está en los caminos de los malos, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, de los que critican, de los que se burlan, sino que al contrario de esto, estamos dispuestos a meditar en la instrucción. Vemos que la palabra hebrea ahí es instrucción de Dios, ¿cierto? Más que ley, es una instrucción. Y la idea de Dios es que podamos meditar en esa instrucción, que es la Biblia, día y noche. Entonces, si usted quiere tener una vida bienaventurada, una vida bendecida, necesita conseguir una Biblia, necesita tener una Biblia y meditar en ella. Y no solamente leer como siempre los mismos pasajes, que el buen samaritano, que el Salmo 23, bueno, es muy bonito esto, pero la idea es que tengamos un estudio sistemático, de esto también es lo que queremos hacer acá, un estudio sistemático de la Biblia, y entonces poderla leer desde el Génesis hasta el Apocalipsis y poder entender lo que Dios nos está diciendo. Entonces, si queremos tener ese éxito en la vida, necesitamos interesarnos cada día y, como dice aquí, meditar y reflexionar en la palabra de Dios día y noche. También continúa diciendo el Salmo que si hacemos esto seremos como árboles plantados junto a corrientes de aguas. Entonces vemos lo importante que son las aguas en la parte de la vegetación, de las plantas. Y esos árboles que están junto a las corrientes de las aguas, pues son árboles frondosos, son árboles frutales, son árboles que, como sigue diciendo aquí esta escena, dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae porque no están, digamos, carentes de nutrición. Entonces, también nos dice que todo lo que hacemos prosperará. Entonces, Dios nos bendice, como dice Génesis 1:28, Dios le bendice y le dice fructifica, multiplica, llena la tierra, sojúzgala, emprende, pero para nosotros tener éxito en esto que usted se propone hacer, que sea un emprendimiento bueno, su trabajo, sus proyectos, entonces debe tener los consejos de la persona más sabia del universo, que es Dios, y así es como usted va a tener prosperidad en todo lo que hace. También nos enseña la palabra de Dios que, y eso es lo que el Salmo muestra, el Salmo está como partido, 3 versículos para hablar de los buenos y 3 versículos para hablar de los malos, y dice que los malos son como esa pajita que se lleva el viento, habla de inestabilidad, habla de que no se puede concretar, no se pueden concretar los planes, no se pueden concretar las metas. Entonces, estas personas que están más bien recibiendo consejos de malos, caminos de pecadores, esas personas no se levantarán en el juicio de Dios, no podrán estar en pie delante de la presencia de Dios, no podrán dar razón de sus actos, porque pues
simplemente están siguiendo una corriente de este mundo que es contraria a la voluntad de Dios. Sabemos que Jesús nos enseña a orar en el Padre Nuestro, que venga a su reino y se haga su voluntad. Entonces nuestra meta debe ser hacer la voluntad de Dios, y para hacer la voluntad de Dios debemos conocer la voluntad de Dios. Y entonces, como vimos, Dios nos permite prosperar. Si usted quiere tener un éxito lejos de lo que a veces Satanás nos está mostrando, que la religión es aburrida. Bueno, puede ser que la religión sea aburrida, pero realmente nosotros estamos hablando de una relación diaria con Dios en la cual Dios nos está dando los consejos para el éxito personal, comunitario, familiar, y eso está en la sabiduría que Dios nos imparte en su palabra. Continuando entonces con este libro de Génesis, hoy vamos a hablar sobre el pecado y vamos a hablar sobre la redención, sobre la oportunidad que Dios nos da cuando hemos pecado. La palabra nos muestra en Génesis 3 del 1 al 7, y por lo que leemos allí nos damos cuenta que pecar es dudar de la palabra de Dios. Entonces, Dios ha establecido algo para nosotros. Sin embargo, Satanás, que más adelante podemos mirar el origen de Satanás, pero él trae a nuestra mente estos pensamientos, estas dudas, y en el libro de Apocalipsis nos muestra que ese Satanás es llamado también la serpiente antigua, el dragón, el diablo. Entonces, puede utilizar cualquier cosa Satanás para tentarnos, ¿cierto? Y aquí está utilizando por primera vez la serpiente, y entonces le habla a la mente de Eva y le dice acerca de este fruto que Dios prohibió, y nota esta conversación. Dice que era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo también a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces, Dios da una instrucción clara. Estamos mirando ahorita en el Salmo 1, que Dios nos da unas instrucciones, nos da unos mandamientos claros, precisos. Dios es preciso al hablarnos. Y Satanás trae la duda, ¿no? Con que Dios les ha dicho esto, con que Dios le ha dicho aquello. Y no solamente lo hizo con Eva, sino que también lo hace con nosotros hoy en día, cuando él trata de sobrepasar los límites, cuando nos hace pensar, bueno, ¿y qué tal si usted hace esto? ¿Y qué tal si usted ensaya aquí? ¿Y qué tal si usted prueba esto aquí o allá? Pero ya sabemos que está mal, sabemos que Dios condena ciertas cosas. Ahora, no es que Dios condene todo, y sabemos que Dios tiene cosas buenas para nosotros. Pero en esas cosas que ya Dios ha sido claro con nosotros, pues debemos mantenernos firmes, debemos, aunque tengamos tentaciones, aunque tengamos dudas, debemos sostenernos en la obediencia a Dios, porque la palabra del Señor dice que bienaventurada la persona que soporta la tentación, porque recibirá la corona de la vida. Cuando nosotros aprendemos a hacer las cosas bien, la tentación nunca desaparece, ¿cierto? Pero cuando aprendemos a hacer las cosas bien, vamos a recibir realmente un premio, una recompensa, no solamente de Dios, sino también de los seres humanos. Entonces, qué bueno que nosotros podamos mantenernos fieles a Dios, fieles a nuestros semejantes, no traicionar la confianza entregada, ya sea en la administración, ya sea en el matrimonio, ya sea en la familia, no traicionar a nadie, porque siempre Satanás trata de decir, no, pero nadie se va a dar cuenta, poner en duda esos límites, pero siempre va a venir unas consecuencias negativas. Y lo mejor realmente es no dar lugar a esos pensamientos, porque creo que el error más grande que tuvieron ellos allí, que nos enseña la palabra de Dios, es nosotros entrar en esta conversación con esos pensamientos. Y vemos allí como Eva le trata de justificar a Satanás
lo que le está diciendo y le dice que Dios había dicho esto y aquello. Sin embargo, pues al final sale él ganando porque siembra la duda. Entonces, creo que lo mejor es evitar, como dice la palabra de Dios, dice el apóstol Pablo, las malas conversaciones, las malas compañías dañan las buenas costumbres. Entonces, hay conversaciones que es mejor evitarlas, porque si es más lo que vamos a perder que lo que podemos ganar, realmente es mejor no entrar y sobre todo con personas astutas, con personas que tienen mucho argumento y entonces nos van a convencer. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Entonces, esas personas astutas, este Satanás, siembra esa duda en tu corazón hacia la voluntad de Dios, diciendo, pero es que esto que Dios te pide es muy duro, y es que tú puedes disfrutar de un pequeño placer, y es que nadie se va a dar cuenta, y es que esto se puede hacer escondido, y es que va a mejorar su calidad de vida, y no siempre las cosas tienen que salir mal y entonces vienen todos esos argumentos a la mente y comenzamos a batallar con esos pensamientos y entonces estamos cuestionando la palabra de Dios y es por eso que luego viene la ruina, es por eso que luego viene las consecuencias inesperadas a la vida. Entonces, aquí la conclusión es que se torna la verdad en mentira y la mentira en verdad, ¿cierto? Entonces, Satanás le va a decir, Dios dice van a morir, la paga del pecado es la muerte, pero Satanás te va a decir, vas a disfrutar, no vas a morir, puedes hacer esto de esta manera, puedes salir adelante y no vas a tener consecuencias negativas. Y una cosa muy importante, esto Satanás, esta tentación es tan efectiva porque corresponde con nuestro ego, corresponde con nuestro orgullo, el querer nosotros tomar el control total de la vida. Esa es una tentación que jamás va a desaparecer en nuestra vida. Y aunque Dios nos ha creado libres, Él nos dice que la bendición, la bienaventuranza, la vida abundante la tendremos a su lado. Sin embargo, también nos ha creado a su imagen. Entonces, al tener la imagen de Dios, nuestro deseo siempre va a ser revelarnos, va a ser independiente. Entonces, recordemos que nosotros tenemos esta lucha, ¿cierto? Tenemos que estar en este punto medio entre el tener una voluntad, tenemos una voluntad y debemos ejercer nuestra voluntad independiente. Dios quiere, de hecho, cuando venimos al reino de Dios, lo debemos hacer voluntariamente. Dios no espera que nadie sea manipulado, confundido, coercionado para venir a Dios. Eso no lo espera y eso lo vemos claramente en la Biblia de tapa a tapa. El mismo Señor Jesús nunca obligó a nadie a seguirlo. Es más, cuando vemos la manera como Jesús le hablaba a la gente, Jesús era muy directo y a veces hasta parece como hasta grosero, porque cuando eran personas que dudaban, Jesús pues como que los echaba, le decía, no, las zorras tienen cuevas, las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. O sea, Jesús no estaba como tratando de embaucar a nadie. Eso de embaucar a la gente, eso déjeselo a Satanás. Porque Jesús sabe que lo que Él trae es tan poderoso, tan bueno, que tú tienes que saber, o sea, si te conviene, Jesús, síguelo y síguelo tomando la cruz. Imagínense esa invitación, o sea, que ni siquiera es una invitación atractiva, ¿cierto? Pero cuando ya sabemos lo que da la vida, que son las consecuencias por lo malo, entonces uno dice, bueno, la verdad me cuesta, pero voy a seguirla. Entonces, Jesús no embauca a nadie, Dios no embauca a nadie, como decía el apóstol Pablo a los Corintios, nosotros no usamos de artificios ni artimañas, sino que es
exponemos con fuerza la verdad y la verdad es la que convence. Pero entonces usted tiene libertad y usted debe, en esa libertad puede ejercerla como si fuera su propio Dios, que sería un error porque eso nos llevaría a consecuencias negativas. Sin embargo, ¿qué debemos hacer con esa voluntad? Con esa voluntad, con esa libertad, debemos disponernos, valga la redundancia, voluntariamente a seguir a Dios. O sea, como quien dice, yo puedo tomar, yo puedo matar, yo puedo bailar, yo puedo robar, yo puedo hacer lo que quiera, pero no lo voy a hacer. Decido entregarle mi voluntad. Y ese es el corazón de esta tentación que siempre va a venir a nuestra vida, el hacer lo que a mí me da la gana, el ser el Dios de mi vida. Entonces, todos los días debemos decidir, por eso Jesús dice que hay que tomar la cruz cada día. Cada día debo decidir si quiero hacer la voluntad de Dios, el Dios verdadero, o si quiero ser un idólatra de mí mismo haciendo mi voluntad. El yo como Dios. Yo soy mi propio Dios y eso siempre Satanás lo va a hacer a tu vida. Tú puedes hacer lo que tú quieras y serás tu propio Dios. Eso nunca va a desaparecer. Porque forma parte de nuestra constitución, así fuimos creados. Y cuando nosotros dejamos que esos argumentos maliciosos entren, por eso les digo que hay que tener cuidado con las conversaciones. Hay personas que dicen, no, es que yo soy muy maduro, yo puedo ver esto. Con la tentación nadie es lo suficientemente maduro. Esto es una mentira contra la fuerza del mal, contra los argumentos de Satanás. Recordemos que la Biblia muestra a Satanás como un poderoso ser de oscuridad. La Biblia nos muestra incluso que cuando algunos ángeles lucharon contra Satanás, ni siquiera se atrevieron a reprenderlo. Y la carta de Judas, no es Judas Iscariote, Jesús tuvo dos discípulos, está Judas Iscariote y Judas Tadeo. Y la carta de Judas Tadeo dice que las personas que le dicen a Satanás, que ultrajan a Satanás, que se creen con el derecho de ultrajar a Satanás, dicen que esas personas están exponiéndose a un grave riesgo, y cita allí el autor de Judas, que ni siquiera el arcángel Miguel, estamos hablando de una potencia de luz poderosa, se enfrenta contra Satanás, ni siquiera él se atrevió a maldecir a Satanás, sino que le dijo: el Señor te reprenda. Entonces, él tiene poder en lo suyo. Él sabe lo que hace. Usted ponerse a conversar con él, usted querer ganarle a él los pensamientos, eso es perder el tiempo y perder la vida. Y en esa conversación él utiliza así como utiliza una serpiente, utiliza un amigo, utiliza una amiga, utiliza cualquier elemento para hacer llamar nuestra atención sobre ese elemento. Y lo que era malo, después de que ya entras en esa conversación interna, ya lo vas a ver bueno. Sí, ya lo vas a ver agradable. Y eso es lo que le pasa a Eva y es lo que le pasa a toda persona cuando peca. Ver que esas cosas prohibidas son buenas y son agradables y son codiciables. Y entonces ya queremos alcanzar un conocimiento, una sabiduría, porque te van a decir, pero es que usted cómo va a rechazar eso si es que usted no lo ha probado, usted cómo va a saber si le gusta o no le gusta si usted nunca lo ha probado. Entonces, cuando esos pensamientos comienzan a trabajar en nuestra mente, entonces ya vamos procesando algo y vamos camino porque estamos dudando de la palabra de Dios. Entonces, el consejo acá es que nos mantengamos firmes sin vacilar, como nos ha dicho la palabra, porque fiel es el que ha prometido. Y si Dios te promete, es posible. Entonces, debemos tener esta madurez y esta firmeza
¿listo? Para poder decir, yo sigo la verdad, yo ahora puede ser que no entienda, ahora puede ser que esto me toque un poco, me estrese, la verdad no es lo que yo quiero es ser mi propio Dios, hacer lo que me da la gana y andar por la vida haciendo todo lo que yo quiero. Pero como no estamos en Alicia en el País de las Maravillas, como sabemos que cada error tiene una consecuencia negativa, así como cada acierto tiene una consecuencia positiva, y como tenemos que ejercer nuestra madurez y nuestra independencia, entonces vamos a decir, bueno, esto yo lo quiero hacer, pero no lo voy a hacer, porque no quiero repetir la historia. Triste es la vida de la persona que vive muchos años y le pasan las cosas una y otra y otra y otra vez. Le escuchaba una reflexión que decía el pastor, si pierdes algo, por lo menos no pierdas la lección. Entonces, si usted ha perdido algo en un negocio, en una mala compañía, en una mala decisión, es doloroso lo que se ha perdido, pero por lo menos quedémonos con la lección para que cuando esa tentación vuelva a la vida, pues digamos, sí, esto me llama la atención, pero realmente no lo quiero en mi vida porque no quiero repetir la misma historia. Eso sería sabiduría, ¿cierto? Eso sería madurez. Y esta situación no solamente va a afectar a una persona, a Eva, sino que va a afectar a su entorno, porque también Adán va a tomar del árbol y van a ser desobedientes a Dios. Y ese árbol, esa fruta, no representa la sexualidad, porque como vemos, Dios ya ha mandado al ser humano a tener hijos. Dios bendice la sexualidad en el matrimonio. Dios creó la sexualidad, ese es un error que se ha propagado de que la manzana, bueno, en primer lugar la Biblia no dice que fuera una manzana, eh, y dice que la manzana era el sexo. Las dos cosas serían erróneas, pero porque ya Dios, que había creado la sexualidad, la creó entre los límites del matrimonio, la creó entre un hombre y una mujer. Entonces Dios no tiene problema con lo que él ha creado, ¿sí? Entonces no pensemos que Dios es un mojigato y esto por aquí. Nosotros vamos a ser desobedientes con cualquier cosa. Incluso si a una persona le dice no te comas esa galleta y se la come, ya está siendo desobediente. Si le dicen a una persona, por favor me das la del cambio completo, y si no da el cambio completo, ya por unas cuantas monedas, como dice Salomón, hasta por un pedazo de pan puede pecar el hombre. Entonces, no tenemos que pensar de que el gran pecado fue cuando Adán se acostó con Eva, que eso sería totalmente falso, sino que el gran pecado se ve en las pequeñas cosas, en no saber conservar los pequeños límites como los grandes. Entonces, en todo, el ser humano puede mostrar su fidelidad o su infidelidad, ¿sí? Y esto fue simplemente lo que pasa, lo que pasó y lo que pasa. Y dice que viene una consecuencia y es que sus ojos son abiertos y ahora ellos se van a avergonzar. El pecado trae vergüenza a la vida. Entonces, recordemos que Satanás es un vendedor de humo, Satanás es un vendedor de ilusiones. Satanás siempre quiere prometernos. Lo que pasa es que entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas hay una gran diferencia. Y mientras Dios nos habla claro, mientras nos dice esto es así y así, y no nos trae cuentos fantásticos, a Satanás le gusta mucho crearnos la fantasía. Y tal vez porque nos gusta la fantasía, ¿cierto? Nos gusta de pronto creer que vamos a saber algo, vamos a aprender algo que nadie sabe y vamos a estar en un lugar que nadie conoce. Y entonces el misterio y queremos como descubrir lo que nadie ha descubierto. Y entonces Satanás se puede aprovechar de esa ingenuidad del ser humano para seducirnos, pero debemos ser personas que amemos la verdad, que digamos, no, Dios me dice algo, y
puede sonar simple, pero voy a permanecer en esto, porque esto es lo efectivo, eso es lo que funciona. No quiero cuentos fantásticos, no quiero vivir de ilusiones, sino que quiero vivir de realidades, quiero conocer la vida como es. Entonces así se dejan seducir y van a entrar en la vergüenza. Entonces cada vez que nosotros violemos la ley de Dios, vamos a tener vergüenza. Por eso Jesús decía que todo el que hace lo malo no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. Entonces, cuando hacemos algo malo, huimos de la luz, de la verdad, de las personas que nos pueden enseñar algo porque nos da pena y entonces va a suceder esto, ¿cierto? Dice allí que ellos escuchan la voz de Dios. Por lo que podemos mirar en este pasaje del Génesis, nos muestra cómo era la relación original del ser humano y cómo debería ser nuestra relación con Dios. Dios no estaba lejos del ser humano, no está lejos del ser humano. Podían ellos encontrarse con Dios, como dice allí, en el aire, en el huerto, en la naturaleza, podemos encontrar a Dios, porque eso era lo que había, ¿cierto? Pero como ya hay una vergüenza, como se sabe que se ha fallado, entonces se esconden y entonces podemos encontrar una segunda consecuencia del pecado, es que no solamente trae vergüenza, sino que también daña la comunión con Dios. Y debemos tener esto claro porque tal vez muchas personas que han cometido pecados se sienten indignas de buscar a Dios, porque van a decir, no, es que yo no merezco buscar a Dios, yo soy una persona muy mala, yo como voy a ir a la iglesia, pero recordemos una frase que Jesús utilizó cuando dijo que los sanos no necesitan médicos, sino los enfermos, refiriéndose a cómo Mateo, que era una persona de muy mala vida, era considerado tal vez un ladrón, pero cómo él se acerca a Jesús, Jesús lo llama y cómo este hombre sigue a Jesús y cómo él puede restaurar su relación con Dios. Entonces, yo le hago la invitación a usted a que no se deje llevar por esa vergüenza, que no se deje llevar por ese temor, porque Dios le está llamando, porque Dios le ama, porque Él quiere restaurar su relación con usted, porque Él sabe exactamente lo que usted y yo hemos hecho. Sin embargo, Jesús murió en la cruz por sus pecados y es su Padre, como dice el Padre nuestro, que debemos orar y decirle, Padre nuestro que estás en los cielos, es nuestro Padre y desea restaurar la relación con nosotros. Entonces no dejemos que el pecado nos siga alejando de Dios, la vergüenza, porque aquí el único que sale ganando es Satanás, ¿cierto? Tal vez usted por un mal entendimiento de la vergüenza o del temor, entonces se aleja de Dios y dice, no, yo no merezco, yo quién soy para ir a una iglesia, y tal vez otras personas se critican y te dicen, no, pues ahora usted está jugando a querer ser un santo, pero mire, todos tenemos derecho a cambiar, todos tenemos derecho a mejorar, y ese es un privilegio que Dios nos da. Entonces no tenemos por qué dejar que Satanás gane ventaja en lo que no es, en lo cual él debe ganar ventaja. Entonces aquí el Señor le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? Y alguien hacía una referencia a esas dos primeras preguntas que Dios hace cuando hay pecado. Y la primera pregunta se la hace a Adán, ¿dónde estás tú? Y la segunda pregunta se la hace a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y es interesante porque también cuando el ser humano peca, eh, pierde su identidad. Por eso necesitamos hoy en día tantos psicólogos y tantos consejeros y tantos asesores espirituales y médiums y religiosos y todo eso, porque básicamente cuando dañamos el diseño de Dios en nuestra vida, entonces perdemos nuestra identidad. Y esa pregunta tiene mucho que ver con la identidad. ¿Quién eres tú? ¿Dónde estás tú? Si Dios le pregunta,
Y como vemos a lo largo de la Biblia, nuestro Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Él sabía dónde estaba Adán, pero Adán ya no sabía dónde estaba. Entonces, cuando pecas, te confundes, ya no sabes quién eres, ya pierdes tu identidad, ya no sabemos realmente qué es lo que somos. Y esa pregunta filosófica es muy profunda. Y Dios nos hace esa pregunta, ¿dónde estás tú? Él sabe dónde está usted, pero tal vez usted y yo no sepamos dónde estamos. Y la siguiente pregunta, ¿dónde está tu hermano? Es también que el pecado no solamente nos daña nuestra psicología, nuestra identidad, sino que también daña nuestras relaciones. Entonces, vemos la respuesta tan grosera que luego miraremos que Caín le va a responder a Dios y le va a decir, ¿acaso yo soy el vigilante de mi hermano? Luego hablaremos de eso. Pero inicialmente el pecado también arruina nuestra identidad y, y nos llena de temor. La moneda del reino de Dios es la fe. Adán debía vivir en fe. Pablo, cuando le escribe a los romanos, en un capítulo maravilloso, en Romanos 5, le dice que hay un nuevo Adán que es Cristo, pero que el primer Adán fue este ser humano que está acá. Ahora, Cristo como el postrer Adán, significa que Cristo restaura la imagen original. Y vemos que Cristo todo lo hacía en fe. Todo lo hacía en fe. De hecho, Jesús tenía un lema que era, para el que cree, todas las cosas son posibles. No te he dicho que si crees, verás la grandeza de Dios, verás el milagro de Dios. Entonces, digamos que la naturaleza original del ser humano es moverse en la dimensión de la fe. Pero cuando pecamos ya nos salimos de esa dimensión de la fe y entonces entramos en el temor. Y ya en el temor, pues no vamos a tener la posibilidad de movernos con ese poder, porque es que en Génesis 1, 26 al 28, el ser humano es puro poder, dice, porque Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que tenga poder. Entonces, ese es el diseño de Dios, el poder en tu vida, pero cuando viene el pecado, pues el poder se arruina. Por eso también el apóstol Pablo va a decir que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de autocontrol. Entonces Dios te da ese espíritu de poder, pero el pecado puede ser que esté arruinándote y entonces, como dice este personaje acá, estaremos diciendo, tengo miedo de hacer eso, tengo miedo de hacer lo otro. ¿Y dónde está esa fuerza? ¿Dónde está ese diseño en donde usted debería comerse el mundo y controlar y decir voy a hacer esto y voy a hacer aquello y todo eso? Entonces necesitamos no desprendernos de la voluntad de Dios, del conocimiento de Dios y también comienzan las excusas, ¿cierto? Otra cosa que vemos en esta naturaleza original que recibimos, bueno, ya esta es caída, ¿no? Pero nosotros la recibimos de este Adán porque él cae y luego de ese ser humano caído venimos nosotros como descendencia. Entonces nosotros también tenemos ese ADN corrupto en donde ya ¿dónde estás tú? ¿Qué hiciste? No, yo no hice nada. Es la mujer que me diste. ¿Y la mujer qué? No, fue la serpiente. Entonces nos volvemos irresponsables, siempre estamos buscando un culpable y siempre queremos ser nosotros los inocentes y los demás son los que tienen la culpa. Yo no tengo la culpa, sino que son otros los que tienen la culpa. Pues siempre estamos buscando culpables. Yo soy pobre porque mi papá no estuvo aquí porque mi mamá no hizo esto, yo soy pobre, o yo soy mal en el hogar porque mi esposa no me entiende, o yo no pude criar a este hijo bien porque es que este niño es así o asado.
o yo no puedo llevar adelante esta empresa porque es que este país está muy mal, o es que yo no puedo hacer eso. Entonces el poder se acaba, pero realmente ese no es el diseño de Dios. O sea, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y autocontrol. Y esa es la razón por la que no me debo desprender de Dios, para que yo mire en Jesús, el postrer Adán. Jesús llegó al mundo en el peor momento de la historia, y vamos a mirar eso en un momento, y ver cómo Él voltea la historia. Entonces, eso lo debemos entender hoy, el poder que reside en nosotros. Pecar también nos afecta no solamente espiritualmente, sino materialmente. Entonces comienzan a haber unas consecuencias, y entre esas consecuencias, alguien dice que Dios es machista, pero realmente lo que vemos aquí lo rechaza, porque si miramos aquí, dice que desearás a tu marido, pero él te dominará a ti. Eso es consecuencia de la caída, no porque Dios lo hizo así, Dios hizo al hombre y a la mujer, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. O sea que la mujer tiene la imagen de Dios. Y era una armonía, era un equipo de trabajo que tenía que gobernar esta empresa tierra. Pero ahora con el pecado, ¿cómo hacen dos personas malas para vivir? Entonces, ya no va a ser la cooperación, ya no va a ser la solidaridad, sino que va a ser el más fuerte, quien es más fuerte aquí. Y entonces este machismo que surge aquí no es culpa de Dios, sino que es la caída del ser humano, y esto va a generar esta situación. Pero también vienen más consecuencias. También erróneamente decimos, Dios maldijo la tierra, así como mucha gente erróneamente dice, no, es que Dios creó el machismo, es consecuencia del ser humano. El ser humano crea esta nueva realidad distorsionada. Asimismo decimos, Dios maldijo la tierra. Aquí está claro el pasaje, lo puede leer en su Biblia. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste el árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu culpa. Entonces, quien trae maldición a la tierra es el ser humano, debido a su mentalidad distorsionada. Ahora el ser humano cree en la mentira, y esa mentira trae maldición a la tierra, y esa mentira trae dolor, trae angustia, trae sufrimiento, trae escasez. Imagínense, ya ellos solos en un mundo, no más dos personas, y el mundo completo para ellos, y ya ellos comienzan a angustiarse. Entonces uno pensaría, pero ¿por qué se van a angustiar si todo estaba allí? Pues es que el hombre da forma al mundo desde su interior. Y si mi interior es un ser caído, un ser que ve el mundo con escasez, vemos aquí la batalla por los egos y todo, ya esto va a ser la ruina total del mundo. Y la tierra, entonces también el descontrol, el desorden que permitiría que los espinos y los cardos se multiplicaran, y que el sudor, ahora vimos que Dios había creado al hombre para que trabajara, eso lo dice ahí en Génesis 2:15, que debía trabajar y administrar el paraíso. Entonces el problema, el pecado no fue el sexo y el castigo, el trabajo, sino que el pecado fue la desobediencia, y el castigo es que ese trabajo que inicialmente debía ser algo que se hacía como para expresar una imagen y controlar un planeta, ahora se va a volver una cuestión de supervivencia. O sea que lo que cambia son las condiciones del trabajo, y un trabajo que debía ser creativo, placentero, de comunión con Dios, de adoración, ahora se va a volver una carga, se va a volver una batalla por la supervivencia. Y entonces llegar hasta el polvo, porque polvo eres y al polvo volverás. Y entonces suena eso como una maldición muy grande, porque ya estamos en esta carrera, en esta
como dirían los conductores de buses, ¿no? La batalla del centavo, y estamos tratando de conseguir lo necesario para cada día. Y creemos que estamos en un mundo de escasez, porque nuestra naturaleza caída nos lleva a pensar de esa manera. Y esto no es sino el reino de Satanás. Sin embargo, ahí en Génesis 3, Dios ya está haciendo una promesa de liberación, y esa promesa de liberación está en el mismo corazón de esta palabra, y Dios le está hablando a Satanás. Y dice el versículo 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, o sea, engañar a la raza humana, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y vemos por este versículo 15 de que el Señor no le estaba hablando a un animal, sino que le estaba hablando a un ser. Cuando le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu hijo y el hijo de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces aquí habrían varias cosas para decir, ya casi vamos a concluir. La primera es que va a haber una guerra, y esa guerra comienza allí, entre las dos simientes, la descendencia de Satanás y la descendencia de Dios. Ahora, la descendencia de Dios es llamada aquí la simiente de la mujer, la semilla de la mujer, que es interesante porque en ningún otro lugar de la Biblia se habla de la semilla de la mujer, porque la semilla es la semilla del hombre. Y esta semilla de la mujer, que es única, se refiere a Jesús, el hijo de una mujer. Porque como sabemos, Jesús es hijo de una virgen. Entonces, efectivamente, la semilla es la semilla de la mujer, que es Jesús, quien no tuvo un papá físico. Esa sería la semilla de la mujer, y habría que esperar muchísimos años para ver la semilla de la mujer, porque siempre se va a hablar en la Biblia de la simiente del hombre, por razones que todos aquí entendemos. Pero la semilla de la mujer sería este único ser que, al no recibir esa corrupción genética, ¿cierto? Porque Jesús es hijo de Dios, sembrado en la matriz de María. Entonces, este hijo de Dios va a ser el libertador. Y aquí esa historia nos habla de cómo el ser humano tiene un anhelo en su corazón de poner en orden su mundo y de tener que exista un ser humano que pueda contrarrestar el mal. Por eso será que somos tan dados al mesianismo, e incluso ahora que vamos a votar, queremos que el presidente que elijamos sea el que nos salve, ¿sí? Porque ese es un anhelo profundo que tenemos allí. Pero realmente, déjeme decirle algo, ese personaje que puede y que aplastó la cabeza de Satanás ya nació, ya vino al mundo hace 2022 años. Nació y redimió a la humanidad, y ahora lo que tenemos es que estar bajo el gobierno de él, porque como la historia es un problema de reinos, entonces ya Jesús tomó el control, recuperó el control, y los que viven y se someten voluntariamente a este rey, porque Jesús debe ser ahora el gran jefe, debemos considerar a Jesús el gran jefe, y trabajar para él y trabajar con él y coordinar su reino, porque él siempre se mostró como el Cristo, el Rey, y entonces ahora tendremos éxito y podremos hacer prosperar esta empresa si nos unimos a este proyecto de este Rey. Y él pudo aplastar la cabeza de Satanás. Entonces, este es el gran Rey que necesitamos, y él es el Salvador, y él es el que nos va a ayudar a poder vencer las tinieblas. Ahora Jesús, valga la pena decirlo, que Jesús nos dice: si alguno quiere trabajar conmigo, si alguno quiere ser mi discípulo, debe negarse a sí mismo, negarse a sus propios deseos,
tomar su cruz cada día y seguir. O sea que en el reino, podemos restaurar el reino, pero tenemos que tener autocontrol, tenemos que tener disciplina, tenemos que entrar por la puerta estrecha, tenemos que decir no a esas cosas que ya sabemos que nos destruyen, que nos hacen daño, y darle lugar a la victoria de Cristo en nuestra vida. Entonces, esta es la meta que usted y yo tenemos que tener. Vamos a construir el reino de Dios, vamos a decir que venga tu reino, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, pero eso pasa por tu disciplina personal, por tu compromiso, por tu perseverancia, por tu amor a la verdad, por tu estudio de la verdad. Jesús dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Y así llegamos entonces a ver este hijo de la mujer, esta simiente de la mujer, este Jesús de Nazaret, que es el libertador de la humanidad. Y él nos va a decir en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Si nosotros entendemos estas cosas en el contexto de toda la Biblia, podemos ver claramente que esto nos hace una reminiscencia del Génesis 1. Satanás fue quien robó, mató y destruyó. Destruyó ese proyecto tan hermoso que Dios tenía, y esto nos llenaría de mucha tristeza. Pero dice, y este es el evangelio es una palabra griega que significa buena noticia, tengo buenas noticias para ti, y ese libertador no lo estamos esperando, sino que gracias a Dios ya vino, y él dice, yo vine para que tengan vida y sea una vida en abundancia. Y como las palabras de Jesús, tenemos que entenderla en el contexto de toda la Biblia, entonces tenemos que decir que esa vida abundante, la vida del paraíso, puede ser restaurada en tu vida al someterte al señorío de Cristo, porque perdimos el control de todo cuando decidimos ser nuestros propios dioses, pero recuperaremos el control de todo cuando le entreguemos el control voluntariamente al que se lo merece, que es Jesús, el Hijo de Dios. Él viene a darte vida y una vida en abundante, y además es tu pastor, es tu líder, es tu protector, y él dio la vida por nosotros. Él ha dado la vida porque había un pecado. Recordemos la razón por la que Jesús tuvo que dar la vida, porque cuando Dios le habló al hombre, le dijo, el día que pecares, ese día morirás. Entonces, la deuda delante de Dios era nuestra muerte, la paga del pecado es la muerte, y lo que debíamos pagarle a Dios era con nuestra vida. Entonces, esa es la razón por la que debemos morir, y si iba a haber redención, entonces nuestro Redentor tenía que dar la vida por nosotros. Entonces, Jesús hizo ese gran pago, y ya nadie más tiene que pagar, gracias a Dios, por ese pecado, sino que confiamos en Jesús y le recibimos a él. Yo quisiéramos una oración. Si no has recibido a Jesús, si no le has dicho que sea el Señor de tu vida, te quiero invitar a que lo hagas. Y luego de esto, entonces, podemos tener un tiempo de preguntas para si quieran hacerlas. Y vamos a orar. Entonces, la invitación que te hago en este momento es para que le digas a Jesús que sea el Rey, que tome el control de tu vida, y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificamos tu nombre. Queremos que venga tu reino, que se haga tu voluntad en mi vida como se hace en el cielo. Quiero pedirte perdón porque he sido desobediente, porque me he apartado de tu voluntad, porque le he creído a Satanás, porque he puesto en duda tu palabra. Pero en esta noche entiendo por los errores que he cometido, por las consecuencias que me han venido, que he perdido mi identidad, que he perdido mi comunión contigo, que he perdido también cosas espirituales, pero también cosas materiales. Creo en la vida abundante que tú me das y quiero que me restaures.
Te entrego mi vida, ayúdame cada día a ser obediente a tu reino y quiero pertenecer, quiero trabajar, quiero reconocerte como mi líder, como mi Señor. Jesús, te entrego mi corazón, te amo, te doy gracias porque me has amado, gracias porque me quieres restaurar y gracias porque me estás liberando de ese ladrón que es Satanás, que ha destruido mi vida, pero que a partir de hoy no lo hará más. En tu nombre oro, Jesús. Amén y amén.